Por esta viñeta de un cómic de Mortadelo y Filemón, Mundial 82 bis, conocí la existencia del presidente del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, el habitualmente menos conocido de todos los presidentes del gobierno constitucionales que ha habido en España. Señor presidente, le traslado una pregunta de un niño, José Luis Pujol, desde Barcelona. Me decía, si usted tuviera un hijo comunista o socialista, no sé si alguno de sus hijos es comunista o socialista, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué le diría? Tengo muchos hijos, tengo 8. Ninguno es, que yo sepa, ni socialista ni comunista. El señor Calvo Sotelo estaba en el Consejo de Ministros del Duque de Suárez y fue uno de los encargados de configurar lo que entonces era una coalición, la coalición Unión de Centro Democrático, creada desde el poder, que luego se convertiría en un partido político. Puede decirse que en esa idea está el origen del hoy partido Unión de Centro Democrático. Un partido cuya historia es fundamental para conocer los pasos dados por España en el camino de la democracia. Mientras Adolfo Suárez anunciaba su deseo de ir a las elecciones como independiente de centro, grupos políticos de diversa ideología, a los que unía su oposición al anterior régimen, buscaban también una forma de acuerdo para presentarse unidos en las primeras elecciones. Aquel grupo electoral se autodenominaba Centro Democrático. Tras la decisión de Adolfo Suárez, se iniciaron una serie de conversaciones entre los independientes agrupados en torno a la figura de Suárez y los diversos partidos políticos que querían formar Centro Democrático. Un hombre es clave en la unión de esos dos frentes, Leopoldo Calvo Sotelo, quien presentó su dimisión como ministro de Obras Públicas para convertirse en la cabeza de la operación electoral. De esa forma se crea, en mayo de 1977, la coalición electoral Unión de Centro Democrático. De hecho, tras las primeras elecciones que ganó UCD y constituirse las primeras Cortes Democráticas, fue el señor Calvo Sotelo al que le tocó hablar en nombre del grupo parlamentario de UCD. Es curioso que cuando otros grupos reivindicaban a los referentes de su forma de pensar, por ejemplo, el grupo socialista reivindicaba al señor Pablo Iglesias o al señor Besteiro, el grupo nacionalista catalán reivindicaba al señor Companys, el grupo de Alianza Popular reivindicaba a la figura del general Franco. El lento pero firme afianzamiento de la opción socialista logra en 1910 el primer triunfo para el partido en la persona de Pablo Iglesias. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió con la minoría catalana en 1932, en que desde esta misma tribuna hablaban bajo la dirección de un hombre netamente de izquierdas, en un tiempo crispado, de un hombre que era Lluís Companys. Y yo tengo que decir, señores, que tengo el orgullo de haber servido como ministro en el régimen de Franco y que me duele profundamente que para defender determinadas posturas se tenga que estar ofendiendo, desnaturalizando y tratando injustamente lo que ese régimen ha hecho en España, cuyo balance todavía es pronto para que podamos conocer, pero que yo apelo al juicio de la historia. El señor Calvo Sotelo, al hablar en nombre de UCD, dice que ellos están recién creados y no tienen nada que reivindicar, porque son una formación nueva. Unión de Centro Democrático es, sin duda, la más reciente entre las formaciones políticas presentes en el Congreso. No puede invocar, como otros partidos, un pasado lejano o brillante. Pero tal vez por esa razón se siente más comprometida con el futuro, con ese futuro superador de enfrentamientos antiguos que tenemos la obligación, más aún, el mandato de construir. Es interesante porque hablaba como si los miembros de UCD acabaran de nacer de un día para otro, cuando la realidad es que gran parte de ellos también venían del antiguo régimen. El propio señor Calvo Sotelo había sido procurador en las Cortes franquistas y ministro de Comercio en un gobierno aún bajo el régimen con el señor Arias Navarro. Lo que pasa es que la UCD recogía lo que quería el sector mayoritario de la derecha, que lo que quería era borrar de su memoria cualquier referencia a lo que había hecho la derecha hasta el día antes del 20 de noviembre de 1975. En esa primera sesión fue histórica la foto del Duque de Suárez saludando a la pasionaria que venía de la Unión Soviética y era la presidenta del Partido Comunista de España. Pero aunque no hubiera foto, fue mucho más simbólico el encuentro entre la pasionaria y el señor don Leopoldo Calvo Sotelo. Pasionaria fue, en aquella primera sesión, vicepresidió la sesión
Y cuando bajó las escaleras, yo que estaba en la zona de prensa, me di cuenta que había un hombre que la miraba fijamente y que ella le devolvía la mirada, y era Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo era ministro. Porque el señor Calvo Sotelo no dejaba de ser un heredero, por así decirlo, de la figura de don José Calvo Sotelo, asesinado en la etapa final de la Segunda República, tras un debate muy férreo con la señora Ibarruri. Señor Calvo Sotelo, que es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. El destino de España ya no se decide aquí, sino en la calle. Señores diputados, por favor, guarden silencio. Una anécdota que el señor don Leopoldo Calvo Sotelo nunca quiso usar en ninguno de sus discursos políticos. La única vez que se mencionó el nombre del señor José Calvo Sotelo es cuando lo hizo el diputado de Fuerza Nueva, el señor don Blas Piñar, y no parece que al señor Calvo Sotelo le hiciera especial gracia. Ninguna actitud de hostilidad. Tengo para su ilustre apellido, tan entrañablemente vinculado a la historia última y dolorosa de España, respeto, simpatía y admiración. Tiene la palabra el señor Calvo Sotelo. Señor presidente, señor diputado, con toda cortesía, pero con toda firmeza, tengo que hacer una puntualización. El señor diputado ha empezado diciendo que tiene respeto y admiración por mi apellido. Yo he entendido que se ha referido a José Calvo Sotelo. Quiero recordarle que en los primeros años 40 se publicó un libro titulado Biografía apasionada de José Antonio, que dedica un capítulo entero a hablar ofensivamente de José Calvo Sotelo. Ese libro estaba agotado y hace unos años la editorial Fuerza Nueva, con prólogo del señor diputado, lo reeditó. Por lo menos en ese momento hubo un paréntesis en su admiración y en su respeto. Tiene la palabra el señor Piñar. No puedo aceptar naturalmente las palabras del señor Calvo Sotelo, porque esas palabras tendrían que ser dirigidas al autor del libro. En teoría, el señor Calvo Sotelo no era el número 2 del señor Suárez políticamente hablando. Lo que pasa es que el señor Suárez tenía la facilidad de ir rompiendo con los que eran sus vicepresidentes tras decepciones. Ya lo hemos comentado en piezas anteriores. Rompió con don Alfonso Osorio, rompió con el señor Fuentes Quintana y la ruptura más emocional para él rompió con el señor don Fernando Abril Martorell, que en el fondo había sido su verdadero número 2 de toda la vida. Y esto es lo que provoca que cuando dimite don Adolfo Suárez tras la rebelión de sus propios diputados, el que queda en ese momento, porque ya ha dimitido el señor Abril, era el que era vicepresidente tercero, que pasa a ser el encargado de reemplazar al señor Suárez como presidente del gobierno. En su debate de investidura, el señor Calvo Sotelo quiso proclamar que con su llegada a la presidencia del gobierno, reemplazando al duque de Suárez, finalizaba oficialmente la transición española. La transición ha terminado, la democracia está hecha, aunque todavía quede mucho Estado por hacer. No hay fragilidad en el sistema, hay el gobierno día a día de una sociedad compleja en una circunstancia adversa y cambiante. Y hay unos mecanismos constitucionales que han mostrado, que muestran hoy mismo su eficacia. Pero aquella investidura pasará a la historia no por el señor Calvo Sotelo, sino por el coronel Tejero y el intento de golpe de Estado conocido como 23F. Tras el golpe, el señor Calvo Sotelo asume la presidencia del gobierno oficialmente y es conocido como el político esfinge. Aquí el Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza en segunda votación, celebrada en la sesión del día de la fecha, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 99 de la norma constitucional, dado en Madrid a 25 de febrero de 1981, firmado Juan Carlos Rey, el presidente del Congreso de los Diputados, Landemino Vanilla Alsina. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. Se consideraba que era un hombre soso, demasiado serio, inalterable en sus facciones. Quizá por eso
hace que su primera entrevista no sea con traje y corbata desde su despacho, sino en su casa, tratando de dar una imagen más entrañable y cercana con doña Rosa María Mateo. Porque yo no me he ocupado mucho nunca de parecer. Creo que he sido siempre bastante espontáneo. Y probablemente tienen algo de razón los que dicen que puedo dar la impresión de distante. No sé si de antipático. Eso ya me parece que no. Señor Leopoldo Calvo Sotelo, la imagen, estábamos hablando de imágenes, y la imagen que usted da es una imagen en cierta forma aristocrática. ¿De verdad? No creo que lo consiguiera. En su gobierno tuvo que afrontar algunas de las cuestiones en las que su antecesor había mantenido una actitud un tanto dubitativa. Una de ellas fue terminar de sacar adelante la ley del divorcio y otra fue oficializar la entrada de España en la OTAN. El gobierno que aspiro a presidir reafirma su vocación atlántica, expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático, y se propone iniciar las consultas con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la alianza. Una vez el señor Calvo Sotelo había asumido que si España quería estar en la Unión Europea, solo podías acceder al mercado europeo si te apoyaba Estados Unidos, y Estados Unidos solo te apoyaría si estabas en la OTAN. Habéis recibido solemnemente a la bandera española y la habéis colocado entre las vuestras. Me habéis recibido a mí como presidente del gobierno español y me habéis invitado a participar en vuestras reuniones. Se hace así realidad en los símbolos y en las personas la incorporación de España a la Alianza Atlántica. Esto contribuyó a desgarrar todavía más a la Unión de Centro Democrático, la UCD. Cuando el señor Calvo Sotelo llega a la presidencia del gobierno, no controla la UCD. El partido está en manos del sector suarista, con el señor Rodríguez Sagún como presidente y el señor Calvo Ortega como secretario general. Tras la ley del divorcio, el señor Calvo Sotelo da un golpe de mano y asume personalmente la presidencia del partido, pero coloca como secretario general a uno del sector demócrata cristiano, el señor don Íñigo Cabero. Al final, después del tema de la OTAN, acabarán yéndose del partido tanto los socialdemócratas como los suaristas. Los liberales también parecen estar retirándose, con lo cual el partido queda en manos básicamente de demócratas cristianos y martinvillistas, y acuerdan que el presidente del partido y por tanto candidato para las siguientes elecciones no sea el señor Calvo Sotelo, sino el señor don Landrino Lavilla, el del sector democristiano. Aún así, aceptan que don Leopoldo Calvo Sotelo vaya de número 2 en las listas por Madrid. Primero don Landrino Lavilla, segundo él. En teoría, para un partido de gobierno, ir de número 2 por Madrid es un puesto de elección segura. Pero el batacazo de UCD fue tan brutal cuando llegaron las elecciones del año 82 que UCD solo sacó un diputado por Madrid, fuera del Congreso. Un resultado muy humillante para un presidente del gobierno. Aún así, aquel día lo encajó con deportividad y la noche electoral no hubo ninguna frase por la que se pudiera detectar que estuviera dolido. Calvo Sotelo sigue con sus colaboradores los resultados de estas elecciones generales. Señor presidente, ¿un tanto decepcionado? Creo que no. La libertad, el orden y la paz en que se han celebrado estas elecciones muestran el arraigo de las instituciones democráticas en España. Y esto debe alegrarnos a todos, y a mí me alegra muy profundamente. Si la reunión de ayer en la Zarzuela fue un éxito para la monarquía parlamentaria, creo que las elecciones de hoy han sido un éxito para el sistema democrático. Acabo precisamente de llamar al secretario general del Partido Socialista Español para felicitarle y para decirle mi esperanza de que administre su éxito en el bien y en el servicio de España. Luego hizo otro segundo discurso en televisión para entregar formalmente la presidencia a su sucesor, don Felipe González. Recapitulo cuanto he hecho y cuanto no he podido hacer y me siento en paz con mi conciencia.
Atento solo a los intereses del Estado, he cubierto la distancia que va desde un golpe militar fallido en febrero del 81 hasta unas elecciones libres con altísima participación popular en octubre del 82. Al final, sí entraría en el Congreso porque, como comentábamos en otra pieza, el señor Lavilla renunciaría a su acta y se retiraría de la política, y el señor Calvo Sotelo sería quien le reemplazaría como diputado. Lo curioso es que la UCD se disolvió como partido, pero seguía estando ahí aquel pequeño grupo parlamentario de 10 diputados que lideraría el señor Calvo Sotelo junto con don Luis Ortiz y otros, y aguantaría toda la legislatura 82-86 participando en los debates y en las votaciones, aunque ya no existiera el partido. Para la izquierda, el señor Calvo Sotelo había sido un pésimo presidente, entre otras cosas porque había sido el que había metido a España en la OTAN cuando la izquierda española llevaba muchos años siendo antiatlantista. De Calvo Sotelo estimo que ha sido una catástrofe, una verdadera catástrofe. Y no solo por la entrada en la OTAN. Por la entrada en la OTAN, por la LOAPA y porque, de hecho, liquidó a su partido. Por eso, para el señor Calvo Sotelo, como diputado, sería muy divertido ver cómo el gobierno, una vez don Felipe González entendió que si quería que España entrara en la Comunidad Económica Europea tenía que estar en la OTAN, tuvo que modificar su posición a este respecto. Y en el debate en el que don Felipe González defiende la permanencia de España en la OTAN, postura que luego defenderá en referéndum, ahí es donde está el señor Calvo Sotelo para hacer sangre. Si usted cree en la Alianza Atlántica, practique usted también y participe en la estructura militar como mejor convenga los intereses de España. Y si no cree usted en la Alianza Atlántica, dígalo claramente y denuncie el Tratado de Washington con todas sus consecuencias. Incluso una vez ya estuviera retirado de la política, cuando terminó su mandato como diputado en el año 1986, no perdió ocasión para recordarlo y meterle la cornada a don Felipe González. Hubo, me pregunta Iñaki, un viraje político hacia la derecha después del golpe del 23F. Se dijo mucho. Aquello de el viraje a la derecha estuvo en la prensa y en los comentarios, incluso dentro de UCD. Yo en aquella época desafié a mis compañeros de partido y a algunos periodistas que me reprochaban ese viraje que citaran una sola prueba en relación con el viraje. Nadie creo que pudiera citar ninguna, a no ser que sea un viraje a la derecha a haber contribuido decisivamente a que España se integrase en la Alianza Atlántica. En ese caso me hubiera acompañado hoy en ese viraje a la derecha el presidente del gobierno, Felipe González. Era su derecho, pero si quiere competir con don Felipe González, el señor González siempre le podrá recordar que él como presidente ganó 4 veces unas elecciones generales. Y en ese campo el marcador del señor Calvo Sotelo estará siempre en 0. No sé si alguno de sus hijos es comunista o socialista. Tengo muchos hijos, tengo 8. Ninguno es, que yo sepa, ni socialista ni comunista. No se sabe si alguno de los hijos del señor Calvo Sotelo fue socialista, pero sí se sabe que una sobrina sí lo fue, porque fue en las listas del señor Rodríguez Zapatero y luego fue ministra. Me ha alegrado mucho, tiene mucho talante político y tiene sobre todo mucho talante intelectual. Ya le he dicho, ten cuidado, que si empiezas a decir que eres inteligente, malo. Los votos no tienen que ver con eso tampoco. El señor Calvo Sotelo dejó unas memorias muy interesantes de leer donde recoge su visión sobre los años que fue presidente del gobierno. Eso sí, se echa en falta quizá algo de autocrítica, salvo que entendamos como autocrítica lo que dice el señor Calvo Sotelo de que su mayor error fue ser demasiado bueno, porque por lo visto estaba en un partido político rodeado de gente ambiciosa y conflictiva, donde el único bonachón por lo visto era él. He servido al Estado en un tiempo difícil y he puesto en ese servicio toda mi voluntad. El señor Leopoldo Calvo Sotelo fallecería en el año 2008 y aunque es el presidente más olvidado de todos los que ha habido en España, los periodistas que fueron contemporáneos con él parecen recordarle con bastante estima. Bueno, hay otro presidente, ¿eh? Ah, bueno, claro, estoy saltando a Calvo. Sí, pero es que ese es un presidente que está tratado de manera muy injusta en este país. Pues, porque ese presidente heredó la presidencia con un partido destrozado. Todos los días se iban unos cuantos de UCD a otro partido. Heredó un golpe de Estado recién dado. Heredó un juicio a los golpistas brutal. Recurrió a la jurisdicción civil. Afortunadamente se había hecho la reforma unos meses antes para recurrir la sentencia de los tribunales militares. Cerró el mapa autonómico
Lo quedaron algunos estatutos por cerrar, por terminar, pero estaban todos ya en el Congreso. Es decir, cerró el mapa autonómico y nos metió en la OTAN. Es decir, que hizo una presidencia muy breve, pero extraordinariamente importante. Y nunca nadie le hace caso. Ni un homenaje, ni nada. Nada. Es como si no existiera. Y fue un presidente fundamental, porque entregó el poder, es decir, la transmisión de poderes al PSOE, a Felipe González, fue modélica. Y además aguantó, junto con Felipe González esta vez, un segundo intento de golpe de Estado, el 27 de octubre, que era en su proyecto cruento y que era, por supuesto, cargarse al rey, al gobierno y tal. Es decir, que decían que era de los coroneles. Eso es, sí. Es decir, que es un presidente muy meritorio y nunca nadie le hace caso. Esto me lleva a recordar que la transición, casi toda ella, fue una improvisación.